Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de Reaxis, en la cual me voy a centrar en hablar un poco sobre cómo podemos buscar reacciones químicas, cómo podemos buscar condiciones de reacción y también cómo vamos a poder elaborar planes retrosintéticos. Antes de ir de lleno entonces a la capacitación, voy a introducir de nuevo formalmente Reaxis para las personas que es la primera vez entonces que se están juntando a este tipo de actividades. En grandes o de una forma, digamos que bastante simple, Reaxis es una única solución de información web que agrupa simultáneamente diferentes conjuntos de datos que pueden ser interpretados como diferentes bases de datos. Entonces, dentro de Reaxis, además de poder realizar las búsquedas de bibliografía, que normalmente son las búsquedas con las cuales estamos más acostumbrados, nosotros vamos a poder realizar búsquedas de sustancias químicas, búsquedas de reacciones químicas, el cual entonces es el foco de la tarde de hoy, de propiedades, de datos de bioactividad y también de información de dianas o de objetivos moleculares. Cuando estoy hablando de la parte entonces de sustancias químicas, vamos a tener la capacidad de conocer también información comercial de algunas de ellas. En el caso de las diferentes propiedades químicas, son propiedades físicas, químicas, espectrales, ambientales, entre otras, validadas experimentalmente. ¿Qué significa esto de validado experimentalmente? Que son puntos, son datos que se extraen de la literatura y en nuestro caso la cobertura es de literatura revisada por pares. En el caso de reacciones químicas, es este conjunto de reacciones químicas el cual nutre el módulo de Reaxis Predictive Retrosynthesis, ya su nombre lo dice todo. Y en el caso de la información de datos de bioactividad y también de dianas moleculares, nosotros vamos a poder entonces acceder a puntos de forma bastante visual con el denominado mapa de calor y realizar análisis bastante rápidos o conocer perfiles de relación estructura-actividad, además de acceder entonces a todos estos datos farmacocinéticos y farmacodinámicos de experimentos tanto in vitro como in vivo dentro de la base de datos, todos también directamente linkados, por decirlo de alguna forma, a las diferentes dianas, a las diferentes especies, entonces, de las dianas de los blancos moleculares. ¿Cómo queda disponible toda esta información? El escopo central o la cobertura central de Reaxis es de literatura de ciencias químicas y las áreas del conocimiento que se encuentran alrededor de esta grande área. Entonces, nosotros tenemos coberturas de artículos, de patentes, de libros. En el caso de los artículos son de diferentes casas editoriales, no es solamente del Sevier, vamos a poder entonces acceder o acceder no. Identificar de forma más rápida publicaciones relevantes de la ACS, de la Royal Chemical Society, Springer, entre otras, y toda esta literatura pasa entonces dentro de Reaxis por dos procesos diferentes. El primero es el denominado proceso de indización o de indexación, que nos va entonces a permitir conocer toda esta parte del registro bibliográfico, el título, los autores, el resumen, y la parte de extracción de datos, que nos va a permitir entonces dentro de la propia base de datos conocer puntos, conocer información. En la parte del registro bibliográfico, nosotros trabajamos también con lo que serían palabras claves que se asocian a los diferentes resultados para ayudarnos entonces con este proceso de evaluación de la relevancia de ese paper, de esa conferencia, de esa patente. Las diferentes palabras claves van a estar asociadas a, si son palabras claves de química, con el tesauro, con el diccionario Reaxis, incluye también palabras claves de farmacología, todo lo que es palabras relacionadas con ingeniería química y ciencias de los materiales con Compendex, palabras relacionadas con ciencias biomédicas, biológicas y de la salud con M3, palabras relacionadas con petroquímica y ciencias geológicas con GeoFacets, y toda la parte de poder entonces realizar análisis en función del perfil de los autores, del impacto de la publicación en conjunto con Scopus. En el proceso de extracción es que vamos a poder entonces, cuando estamos navegando en la información de sustancias, en la información de reacciones,
conocer condiciones de reacción, visualizar los datos de bioactividad, navegar entre los diferentes datos físico-químicos. Y toda esa parte de las reacciones, de las condiciones de reacción, nutren entonces Reaccess Predictive Retrosynthesis, que junta la tecnología de Penguin AI, los datos de reacciones y la experiencia del usuario para proveernos entonces una herramienta que nos va a dar sugerencias, que no nos va a dar simplemente sugerencias, sino que nos va a dar soluciones para ejecutar la síntesis de nuestras pequeñas moléculas. Recordando, entonces, para las personas que son nuevas, que es la primera sesión, o que participaron en alguna anterior, pero de forma rápida, Reaccess nos va a permitir realizar nuestra búsqueda desde 3 frentes diferentes, o búsquedas a partir de texto, búsquedas a partir de estructuras químicas, bien sean estructuras químicas orgánicas o inorgánicas, y emplear también los denominados campos. Aquí estoy mostrando un diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque voy a poder trabajar con combinaciones de los diferentes tipos de búsqueda. Y es por esto, es gracias a este poder de las combinaciones, que es bastante importante definir cuál es nuestra pregunta, cuál es esa necesidad de información para poder seleccionar cuál va a ser la mejor estrategia para iniciar. Los resultados se presentan en diferentes sabores, entre comillas. Vamos a tener páginas de resultados específicas para sustancias, para reacciones, para documentos, disponibilidad comercial y blancos moleculares. Cada una de estas páginas nos va a permitir entonces emplear filtros que sean apropiados para navegar en la información. Y dentro de Reaccess vamos a poder crear nuestras alertas de email, guardar nuestras búsquedas, exportar en el formato que sea más apropiado para trabajar, lo cual nos va a permitir entonces concentrarnos en utilizar la información, no en buscarla. Reaccess, al ser una base de datos referencial, no nos va a dar acceso al texto completo. Sin embargo, siempre nos va a dar el enlace para poder visitar ese texto completo. Su lectura va a depender de si es acceso abierto o si en este caso la universidad tiene la suscripción al periódico. Y también, digamos que uno de los beneficios, de los mayores beneficios de Reaccess es que gracias a ese proceso de extracción, como tenemos los datos, muchas veces vamos a minimizar la necesidad de ir al texto completo. Para cerrar esta parte introductoria, aquí me gustaría entonces realizar como un destaque de los diferentes campos. Nosotros vamos a poder buscar entonces por campos específicos relacionados a datos entonces físico-químicos, a datos espectroscópicos, a datos relacionados con química medicinal, por ejemplo, entre otros. Y aquí son ejemplos de campos relacionados con ciencias ambientales y agrícolas que van a poder ser entonces de utilidad. Vamos entonces a explorar Reaccess. Me regalan aquí un segundito. Listo, volví. Entonces, antes de ir a explorar Reaccess, me gustaría recordarles cómo pueden acceder. Si ustedes se encuentran fuera de las instalaciones de la universidad, simplemente deben ingresar a la página del sistema de bibliotecas y aquí en el menú en la parte superior, recursos electrónicos. En recursos electrónicos vamos a poder buscar directamente aquí por Reaccess, por ejemplo, o lo vamos a localizar en este momento aquí en la parte inferior. Aquí podemos ver entonces las instrucciones de cómo acceder a el recurso y enseguida vamos a poder entonces ya ir a la base de datos. Entonces, yo ya me encuentro dentro de Reaccess cuando nosotros ya podemos realizar búsquedas. Esta es la interfaz con la cual nos vamos a encontrar y lo primero que voy a realizar es mi proceso de singing. ¿Por qué es importante realizar este proceso de singing? Aunque este proceso no nos va a proveer como tal el acceso a la base de datos, nos va a permitir realizar las búsquedas, va a activar lo que sería nuestro rinconcito personal para poder guardar las búsquedas, crear las alertas de email. Nos va a permitir también exportar de forma simultánea un mayor número de datos y trabajar también de forma un poco más estable sin que se caiga entonces la sesión
cada que nos quedamos inactivos. Aquí entonces, cosas interesantes. Siempre que aparezca entonces este tipo de ventanitas pop-up, vale la pena realizar su lectura. Normalmente tienen informaciones o de mejoras que se realizan en la plataforma, invitaciones a webinars, a eventos. Aquí en la parte superior, en este símbolo de preguntas, si nosotros damos clic, nosotros vamos a poder entonces navegar en lo que son los anuncios que hay de nuevo en la plataforma, que se actualizó. Lo mismo las notas de release, pero lo más importante en esta sección es, en la parte inferior vamos a poder ir al centro de soporte de Reaccess. Si tenemos algún problema técnico con la plataforma, podemos entonces abrir tickets desde esta página. Y aquí en Get to Know Reaccess, si nosotros damos clic, nosotros vamos a poder acceder a información sobre cómo iniciar nuestro uso entonces de Reaccess. Video tutoriales se encuentran en inglés, pero algunos de ellos, si ustedes activan la opción de subtítulos, van a poder encontrarlos subtitulados en español. Y esta parte que me parece súper útil, vamos a tener acceso a workflows, ejemplos de flujos de trabajo dentro de Reaccess para realizar determinados tipos de búsqueda. Para finalizar, tenemos también estas guías interactivas. Si nosotros damos clic, vamos a poder entonces seleccionar y, por ejemplo, trabajar aquí con la guía para nuestro editor Marvin JS. Nosotros simplemente al dar Next vamos a acceder entonces a una pequeña guía, ¿no? Bastante visual de cómo utilizar en este caso lo que sería nuestro editor de estructuras. En la página entonces de entrada, recuerden, en la parte inferior tenemos siempre entonces las estadísticas más actualizadas de la cobertura de Reaccess y aquí vamos ya a poder iniciar nuestras búsquedas desde la opción búsqueda por texto, desde la opción búsqueda por estructura o una combinación de ambas opciones. Voy a iniciar nuestra búsqueda de la tarde de hoy por la búsqueda por texto. Entonces recuerden que en esta cajita de búsqueda por texto yo puedo comenzar a buscar por conceptos. Entonces vamos a suponer, quiero buscar por reacciones de reducción. Ustedes pueden ver, comencé a digitar, Reaccess ya me identificó mi concepto y si yo le doy aquí en encontrar, como Reaccess identificó que quiero buscar un tipo de reacciones, aquí en esta página de previsualización de resultados ya me está trayendo como primer resultado, como primer grupo, el grupo de reacciones. Recuerden que aquí en esta página de previsualización, nosotros siempre vamos a poder entender cómo Reaccess ejecutó la búsqueda dando clic en esta opción de editar en el Query Builder. Antes de ir a esta opción o a la visualización de la página de reacciones, voy a visualizar para mostrarles cómo entendió la búsqueda por texto. Entonces, además de nuestra búsqueda original, que fue reacción de reducción, consideró como sinónimo únicamente el término reducción, el plural de reacciones y el plural de reducciones. Entonces, nos ahorramos ese paso de adicionar los sinónimos. Y si visualizamos entonces los documentos, lo que hizo en este caso fue recuperar toda esa literatura que me hable de esos términos. Recuerden que en la página de documentos nosotros vamos a poder comenzar también a filtrar por el tipo de reacción. Entonces, luego de hacer nuestra búsqueda por un concepto, por una sustancia, por un tópico en específico, si lo estamos analizando en la página de resultados, vamos a poder entonces filtrar por el tipo de reacción. Si nosotros damos clic, vamos a visualizar el filtro completo y al final, si damos aquí, al final del filtro, si damos clic en View More, vamos a poder entonces navegar ya en el árbol de las diferentes reacciones. Entonces, como esperado,
el mayor número de reacciones asociadas con estos documentos son reacciones de reducción. Si yo doy clic aquí en la flecha, yo voy a poder comenzar a seleccionar específicamente el tipo de reacción de reducción que quiero estudiar. Siempre que vea entonces aquí la flechita, voy a poder ir más a profundidad y aquí, por ejemplo, podría ver específicamente lo que es la reducción del grupo cetona para un alcohol, aplicar ese límite y ahora voy a visualizar únicamente esos documentos que hablan o que están de acuerdo con el tipo de reacción química que consideré. Una otra forma de iniciar mis búsquedas por reacciones es, en vez de considerar el tipo de reacción, aquí utilicé el nombre, entonces, perdón, la clasificación de la reacción, pero podría haber empleado el nombre como tal de la reacción. No sé si ustedes se percibieron que veo un ejemplo de buscar, por ejemplo, acoplamiento Suzuki, eso también podría realizarlo. Puedo comenzar la búsqueda por el nombre de una sustancia. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, aquí la aspirina. Digito aspirina, le doy encontrar y en este caso no tengo como tal el resultado de reacción. Me voy a demorar un poquito más porque identificó que mi interés era conocer las sustancias, pero si yo navego desde la página de resultados de sustancias, como les mostré en nuestro último webinar, en nuestra última capacitación, desde la página de sustancias, dando clic siempre que yo vea el icono de una sustancia en el balón de reacción, yo voy a poder o encontrar las diferentes formas de preparar esa molécula de interés o ir directamente a crear el plan retrosintético o en el caso de todas las sustancias vamos a poder visualizar las reacciones sobre síntesis relacionadas con la misma o también las reacciones en la cual nuestra molécula participa como reactivo. Volviendo aquí a nuestra página de búsqueda inicial, de búsqueda rápida, podría, en vez de haber dado el nombre de mi sustancia, dar, por ejemplo, la fórmula química y en el mismo, seguir el mismo flujo de trabajo, identificar mi sustancia de interés y luego irme a la página de reacciones. Por último, vamos a poder también utilizar aquí en esta página de Quick Search la búsqueda ya por estructura. Entonces, recordando, Marvin JS es nuestro editor de estructuras default. Sin embargo, para los que se sientan más cómodos trabajando con ChemDraw, pueden también trabajar con ChemDraw. Desde esta opción de Marvin JS, vamos a poder importar aquí, haciendo clic en este icono de carpeta, lo que sería nuestro archivo relacionado entonces con nuestra estructura química de interés o con nuestro esquema también de reacción, o trabajar entonces con esta opción de inserir la estructura desde el nombre. Voy a considerar entonces de nuevo la aspirina. Entonces, realizo la búsqueda de la aspirina. Yo ahora tengo aquí en mi canvas la molécula y si ejecuto una búsqueda tal como la diseñé y la llevo entonces para mi query y ejecuto mi búsqueda, ahora voy a tener de nuevo un conjunto de resultados relacionado con las reacciones. Si yo me voy a esta parte de visualizar resultados, ustedes pueden ver cómo en azul se encuentra destacada la molécula que corresponde con la aspirina y en este caso, en la gran mayoría de resultados, la aspirina se encuentra del lado de los productos. Entonces, aquí ustedes ya pueden inferir que Reaxys entiende que cuando nosotros dibujamos una estructura química,
nosotros probablemente, si estamos interesados en visualizar reacciones, estamos interesados es en saber cómo podemos sintetizar esa molécula. Entonces, podemos ejecutar búsquedas indicando que nuestra molécula es uno de los reactivos, podemos realizarlo. Simplemente seleccionamos aquí en la barra lateral de herramientas izquierda la flecha y ponemos la flecha al lado derecho de nuestra sustancia. Reaxys me va a entender esta sintaxis de esquema de reacción y me va entonces a buscar reacciones en las cuales, en este caso, la aspirina sea uno de los reactivos. Noten cómo al colocar la flecha, yo ya acoté mis resultados únicamente a resultados tipo reacción. Entonces, en el primer caso, tengo la búsqueda tal como la diseñé, y en el segundo me realizó una búsqueda incluyendo moléculas similares a mi molécula de aspirina. Si visualizo entonces ahora los resultados, ustedes van a poder verificar que en este caso la aspirina se encuentra en azul en el lado de los reactivos. ¿Qué pasa si quiero buscar por moléculas que fueron consideradas o que fueron utilizadas, por ejemplo, como catalizadores? ¿Puedo realizar ese tipo de búsqueda? La respuesta es sí. Simplemente voy entonces a cambiar la posición de la flecha. Voy a realizar una búsqueda, voy a cambiar entonces nuestra molécula de aspirina por, voy a considerar la piridina. La piridina sabemos que es una molécula que se utiliza muchas veces, no solo como solvente, sino también como catalizador, para indicar el rol de catalizador de mi molécula de interés. Yo vengo, pongo la flecha debajo de mi estructura. Y de nuevo le doy llevar a el query y le doy encontrar. Voy entonces ahora a visualizar reacciones en la cual la piridina es uno de los catalizadores o es una de las moléculas que fueron consideradas como moléculas espectadoras del diagrama de reacción. Ustedes pueden ver aquí en los diferentes esquemas, yo no tengo como tal la piridina per se. Recordando de algunas de las informaciones que di hace 15 días, recuerden que esta búsqueda por estructuras tiene a la mano toda la potencia de trabajar con lo que son grupos sustituyentes, con los que son también lo que sería la posición de variación del enlace. De forma rápida voy entonces a cubrir esto. Para los que estén interesados en conocer o en visualizar la grabación de la capacitación de hace 15 días, pueden entrar en contacto. Igual en el material de apoyo también se encuentran varios de los ejemplos. Pero bueno, ¿a qué me estaba refiriendo? Voy a considerar de nuevo, si mal no estoy, trabajé con el ejemplo del fenol. La primera opción, que es la posición entonces de variación, menú de herramientas del lado izquierdo en el menú de enlaces. La última opción me va a permitir entonces indicar que quiero considerar simultáneamente una sustitución en diferentes posiciones. Entonces vamos a suponer, quiero considerar posición meta, orto o para, y puedo entonces ya indicar aquí el grupo sustituyente de interés. Podemos trabajar con este grupo que es el default, podemos trabajar entonces también con lo que serían los grupos abreviados. Simplemente comienzo a digitar por mi grupo, le puedo dar entonces aquí en expandir y ustedes, no sé si alcanza a notar bien, pero en morado tengo específicamente cuál es el átomo por el cual debe realizarse el enlace para que ese grupo sustituyente se considere como grupo nitro, por ejemplo. En la R tengo diferentes grupos genéricos, tanto acíclicos como cíclicos, y en la parte inferior los más generales.
Y aquí en la tablita periódica, yo tengo la posibilidad de trabajar con listas de átomos. Estas listas de átomos me van a permitir seleccionar simultáneamente varios elementos químicos y posicionarlos en nuestra posición de interés, valga la redundancia, y en este caso yo ya estaría ejecutando una búsqueda simultánea de estos diferentes derivados del fenol con fluoro, con cloro o con bromo en cualquiera de las tres posiciones. Puedo entonces ya comenzar a colocar la flecha de reacción para considerarlos como moléculas entonces de partida y de esta forma comenzar entonces a direccionar nuestras búsquedas. Otro ejemplo que podría, u otro de los de las potencialidades, de las funcionalidades, perdón, que podría explotar, es trabajar con los diferentes grupos R para también buscar específicamente cómo realizar la síntesis entonces de moléculas con determinados grupos sustituyentes. Ejemplos, aquí para devolverme simplemente le doy un control Z, puedo considerar aquí un grupo R1, puedo, por ejemplo, aquí vamos a considerar una posición de variación y considerar entonces aquí un grupo R2 y comenzar entonces a indicar cuál sería esos grupos tanto R1 como R2 de interés. Vamos entonces por aquí, vamos a suponer en esta primera posición, quiero entonces uno de los halógenos para indicar los diferentes grupos. Primero me vengo aquí a este icono que es la ligación química, el enlace químico, y le indico a Reaxys en dónde quiero que se dé ese enlace químico con mi grupo R y luego regreso a la funcionalidad del grupo inteligente R y selecciono para decirle cuáles serían las moléculas o los grupos, perdón, que quiero considerar en el grupo R1 y cuáles aquellos que quiero considerar en el grupo R2. Voy aquí a ponerle, entonces aquí por ejemplo la flecha de reacción, voy aquí a limpiar y en este caso yo sí transfiero entonces para el query y le doy a encontrar, tengo únicamente reacciones en las cuales mi molécula de partida cumple con cualquiera de esas dos, de esos dos criterios. Aquí podemos ver en azul. En la posición orto, cualquiera de los halógenos que indiqué, y en la posición meta o para, o un grupo NH2, un grupo OH o un grupo SH. Voy entonces a comenzar ya a explorar con ustedes lo que sería la página de resultados. Algo que es bastante chévere aquí de Reaxys. Yo voy a encontrar una única vez el esquema de reacción, pero debajo de ese esquema de reacción van a estar las diferentes condiciones. Entonces ustedes pueden ver, para esta primera reacción yo tengo 9 condiciones diferentes. Reaxys no me va a considerar en el resultado el conteo de la misma reacción 9 veces. Él ya va a realizar este proceso de clusterización de las reacciones químicas en función de su esquema y agruparme las diferentes condiciones. Yo voy a poder entonces visualizar que en todos los casos el esquema de la reacción propiamente dicho, debajo de cada una de las moléculas voy a tener entonces los iconos apropiados, carrito de compras para visualizar información entonces de compra de la sustancia, balón de reacción para centrarme en el plan de síntesis de la misma, lupita, lo que sería los detalles y aquí en los 3 puntitos diferentes opciones, incluyendo la opción de iniciar nuevas búsquedas a partir de la molécula y también de utilizar esa molécula como filtro. Tengo en todos los casos también el ID asociado con la reacción de interés. Este sería entonces un número de identificación interno utilizado por Reaxys y la lista de condiciones.
En la lista de condiciones, cuando son reacciones de múltiples pasos, ustedes pueden ver, está apareciendo primer estagio, segundo estagio. En los casos que tengamos acceso al procedimiento experimental, vamos a poder entonces realizar la lectura completa del procedimiento experimental, acceder a información de porcentaje de rendimiento y a la referencia de la cual se extrajo la misma. Aquí al lado izquierdo voy a poder entonces comenzar a navegar los diferentes filtros. ¿Cuáles son los filtros que tengo disponibles? Entonces ustedes pueden ver, el primer filtro es el filtro por subestructura. Entonces vamos a suponer que quiero centrarme en moléculas que tengan, vamos a trabajar con este segundo scaffold. Entonces puedo venir o simplemente darle aquí en dibujar y realizar entonces el diseño de mi molécula de cero, o de nuevo simplemente darle aquí clic en los tres puntitos, utilizar esta molécula como filtro y limitar a, es decir, únicamente mostrar las reacciones que utilicen esta molécula o excluir esas reacciones que me hablen de la molécula. Voy, por ejemplo, aquí a limitar a, y ustedes pueden ver que ahora acoté mi búsqueda a 3 resultados. Tengo enseguida, voy a volverme a este pool que es más grande, la posibilidad de filtrar por el porcentaje de rendimiento, por el reactivo o el catalizador que se utilizó entonces en la reacción química. Lo mismo me va a aplicar para solvente, para la clase del catalizador. Siempre que veamos esta opción de View More, vamos a poder navegar entonces en el árbol. Para estas más de 3.000 reacciones, vamos a poder encontrar reacciones que utilizaron catalizador tipo centroactivo, catalizadores heterogéneos y catalizadores, bueno, biocatalizadores. Tengo la opción de filtrar por la clase del solvente. Si es un solvente con bajo, con alto punto de ebullición, si es aprótico, si es prótico, si es considerado rojo, amarillo o verde, entre otras opciones. Tengo también lo que sería la disponibilidad del producto, tanto su síntesis como su compra. Lo mismo aplica para los reactivos. Y vamos a poder también filtrar por el tipo de reacción química de interés, por el tipo de documento fuente y también por el año de publicación. Y aquí al final trabajar con las opciones de únicamente reacciones con un único paso o que tengan el detalle de las reacciones experimentales. Entonces voy a comenzar a incluir lo que sería diferentes filtros. Entonces, voy a tomar como referencia esta primera condición que me está diciendo que utilizaron como solvente tetrahidrofurano. Y me está diciendo también, vamos a ver si tenemos otra información que sea interesante. Aquí la parte de trietilamina. Entonces, voy, por ejemplo, aquí a mirar y voy a aplicar ese primer filtro de tetrahidrofurano y en reactivos catalizadores voy a aplicar el filtro de trietilamina y aplicar entonces esos filtros. Ahora yo tengo 256 resultados y ustedes pueden ver que tengo entonces destacado en las diferentes condiciones aquellas que son congruentes con mi búsqueda. Pero quiero que noten algo particular. Vean cómo en este segundo ejemplo, la primera condición solamente me habla de tetrahidrofurano. Si comienzo a bajar, aquí por ejemplo también tengo una que me habla únicamente de tetrahidrofurano. Vamos a ver si alcanzo a ver otra más por ahí. Creo que esas serían como las últimas. Entonces aquí nace la pregunta:
cómo asegurarnos que en la condición de reacción voy a tener simultáneamente las dos, tanto el solvente como mi reactivo de interés. Y aquí es donde entra mi amado Query Builder. Recordando, el Query Builder es nuestra funcionalidad de búsqueda avanzada. En esta funcionalidad de búsqueda avanzada es en donde yo voy a poder entonces emplear lo que serían los diferentes campos para comenzar a limitar mis búsquedas. Voy entonces aquí, voy a copiar lo que sería la búsqueda que había realizado antes, que es esta aquí del inicio. Lo que hice fue devolverme a la búsqueda rápida. Voy a darle encontrar y voy a darle aquí editar en el Query Builder. Entonces, yo habría podido simplemente venir directamente aquí al Query Builder, darle la opción de agregar entonces un campo de estructura y comenzar a realizar mi estructura. Pero como lo quería volver a dibujar, simplemente utilice entonces el clic, Quick Search, editar en el Query Builder. Campos que son de suma importancia porque nos van a ahorrar muchísimo tiempo buscando información de reacciones. Vamos a poder utilizar de forma general este campo llamado Reaction Data and Conditions. Si nosotros entonces le damos clic, de nuevo recuerden, simplemente dando clic, lo vamos a poder llevar a nuestro Canvas y esta información de datos de reacciones en condiciones me va a buscar dentro de todo el texto de la condición relacionado a mi reacción de interés. Entonces, volviendo, lo primero que yo quería considerar era el uso de tetrahidrofurano. Entonces, puedo comenzar a escribir mi solvente, tetrahidrofurano, para asegurarme que no voy a dejar, digamos que, algún resultado por fuera. Podría entonces considerar también la abreviación, recordando que aquí en Reaxys el punto y coma me va a funcionar como el operador OR y puedo decirle THF. Entonces estoy considerando tanto el nombre como la abreviatura. Quiero considerar también simultáneamente que la condición utilice trietilamina. Entonces, de nuevo, puedo seleccionar trietilamina. En este momento se me escapa la abreviatura de trietilamina. Podría adicionarla, punto y coma, y la abreviatura. Voy a ejecutar esta búsqueda simplemente así, como está default. Mi búsqueda por las reacciones, mi solvente y mi reactivo. Aquí yo ya puedo ir directo a las reacciones de interés. Y en este caso, esa búsqueda default es exactamente como si yo hubiera aplicado los filtros aquí en la página de resultados. No adelanté mucho. Entonces, ¿cuál es el truco? Cambiar este operador AND por el operador proximity. Si nosotros realizamos este cambio y agrupamos, yo estoy forzando a Reaxys a que me busque dentro de la misma condición experimental el uso de tetrahidrofurano y de trietilamina. Entonces, si ejecuto de nuevo mi búsqueda, tenemos 273 reacciones, solamente quedaron creo que 6 por fuera con la búsqueda anterior, pero aquí en todos los casos yo me voy a asegurar que la condición que se encuentra destacada como condición HIT me va a considerar tetrahidrofurano y trietilamina. Entonces, vamos a suponer ejemplos que pueden ser interesantes, considerar condiciones, entonces, reacciones overnight. Podemos considerar ese texto, ¿no? Overnight como entrada y otros reactivos, otras condiciones. Si nosotros ya queremos ser más específicos y comenzar a definir lo que sería el rol
de cada una de estas sustancias en la reacción, puedo entonces devolverme aquí a editar en el Query Builder y vamos a poder entonces, en este campo general llamado Fields, ustedes pueden ver, tenemos específicamente todos estos campos asociados con reacciones y voy a poder comenzar a construir mi búsqueda indicando, por ejemplo, el porcentaje de rendimiento, indicando específicamente cuál sería mi solvente o cuál sería mi reactivo catalizador, el tiempo, entre otros. Comenzar entonces ya a atribuirle a cada uno de estos reactivos una función en específico dentro de mi reacción y completar esta búsqueda con información extra. Entonces, vamos a suponer, ahora quiero seguir trabajando tetridofurano, trietilamina, y ahora voy a poner que el porcentaje de rendimiento quiero que sea superior al 80%. Entonces, puedo trabajar con rangos, puedo ponerle aquí 80 a 100, vamos a decirle de nuevo proximidad, selecciono mi campo, lo arrastro para agruparlo aquí al anterior y si ejecuto entonces mis reacciones, no me está considerando este como rango opaco. Ah, bueno, aquí ya tengo el rango 80 a 100%. No estaba respetando la sintaxis. Entonces, si ejecuto mi búsqueda, me está diciendo que no, que estoy siendo entonces probablemente muy restrictiva. Vamos a aumentarle 50 a 100. Ay, ¿por qué no me está dando? Voy a volver a ejecutarla solita y tengo aquí 90. Bueno, pero es que sí tengo resultados santos, 93, 56, 19. Vamos a devolverme a ver qué es lo que está pasando. Cambié de campo, no el campo de rendimiento solito, sino rendimiento entre paréntesis numérico. Entonces, ahora sí, en este yo puedo emplear lógica matemática y decirle que sea mayor o igual, por ejemplo, entonces aquí a 80. Entonces pueden ver, muchas veces no es reaxis, es 1. De nuevo, cambio entonces aquí para proximidad, lo agrupo aquí en el anterior y si ejecuto entonces mis reacciones, vean cómo pasé de 273, si mal no estoy, para 2 reacciones en las cuales ese porcentaje de rendimiento que se encuentra explícito aquí dentro de Reaxys es superior al 80%. Si me devuelvo, otros de los campos entonces que puedo trabajar, ustedes pueden ver, tengo por ejemplo la posibilidad de trabajar con pH, tengo la posibilidad de decir específicamente cuál es nuestro producto de interés o nuestro reactivo, ya también comenzar a trabajar con lo que sería el tipo de reacción entre otros, y si estoy comenzando de cero, si nosotros en vez de fields nos vamos a forms, a formularios, dentro de los formularios genéricos de Reaxys, tengo uno específico para buscar reacciones químicas. Y lo que acabo de realizar, ustedes pueden ver, ya tengo aquí los campos específicamente agrupados. Aquí, vean que yo me estaba equivocando, es específicamente rendimiento, pero rendimiento numérico. Y recuerden, podemos trabajar con todos los campos o podemos trabajar únicamente con aquellos campos que sean relevantes para nuestra búsqueda. Y de nuevo, para asegurarnos que vamos a recuperar el mismo extracto de condición de reacción, cambiar nuestro operador por operador de proximidad. Eso es entonces vital para comenzar a eliminar ruido. Para cerrar, voy entonces de forma rápida a presentarles el menú de retrosíntesis. Aquí en el menú de retrosíntesis yo puedo entonces al darle clic aquí en dibujar y darle de entrada mi molécula de interés.
o desde la página de resultados o de reacciones o de sustancias o de documentos, siempre que yo vea el balón de reacción, si yo lo doy aquí en balón de reacción, crear plan retrosintético, yo voy a ser redirigido a esta página de retrosíntesis. En la página de retrosíntesis voy a poder entonces comenzar a crear rutas sintéticas y para que ustedes puedan aprovechar la opción de Reaccess Predictive Retrosíntesis, ustedes tienen que haber iniciado sesión. De lo contrario, no van a poder utilizarla. Voy a empezar entonces a navegar lo que sería este último proyecto de reacción que tengo disponible. Ustedes pueden ver, esto les va a servir como una biblioteca de proyectos de síntesis. Tengo la fecha, tengo el nombre del proyecto, yo podría darle, personalizar entonces lo que sería este nombre, la estructura objetivo, realizar ediciones si necesito, y cuáles son los tipos de resultados que tengo. Dentro de esta página voy a poder entonces visualizar simultáneamente lo que está en azulito, rutas publicadas, lo que está en verde, rutas predichas con el módulo de Reaccess Predictive Retrosíntesis, y lo que está en amarillo, rutas que yo ya comencé a personalizar. Pueden ver que siempre vamos a tener el resumen del número de pasos asociados con cada una de las rutas. Vamos a tener la topología también de la ruta sintética. En el caso de las rutas predichas, vamos a tener asociado un valor de puntuación. Entre más cerca uno, más probable es que esa reacción sea exitosa. Y si nosotros nos vamos aquí a la búsqueda tipo árbol, a la visualización tipo árbol, perdón, aquí nosotros vamos a poder entonces navegar en la visualización que estamos acostumbrados para planes retrosintéticos, ver los diferentes pasos. Podemos aquí en la parte superior rotar esa visualización de la forma que nos quede entonces más fácil para acompañar los diferentes pasos. Y voy a tener los pasos asociados a cada uno de los steps. Aquí al lado derecho voy a tener entonces cuáles fueron las condiciones asociadas, las referencias, en el caso de las rutas predichas, cuáles son las referencias que apoyan ese paso que se definió. Y cuando yo le doy clic aquí en más, yo voy a poder entonces comenzar a personalizar mi ruta y va a convertirse entonces en una ruta amarilla. Cuando yo ya haya finalizado mi plan retrosintético, en la parte superior yo voy a poder exportar ese plan retrosintético, también voy a poder copiar esa ruta. Y antes de finalizar, cuando nosotros estamos realizando nuestro plan de cero, ingresando nuestra estructura química, es aquí en este paso en donde nosotros vamos a poder personalizar los parámetros de cómo queremos que trabaje el módulo de retrosíntesis predictiva y cómo queremos que sean buscadas las rutas predichas. Entonces, noten cómo aquí de forma default el número de reacciones predichas es hasta 20. En el caso de moléculas que sean bastante complejas, algo que puede ser de utilidad es considerar únicamente el último paso de reacción. En este módulo nosotros vamos a tener la posibilidad de indicar, por ejemplo, aquí, no sé si alcanzan a ver, tengo este icono que yo voy a permitir entonces que se quiebre esa reacción, ese enlace, perdón, o con el candadito quiero entonces proteger ese enlace para que Reaccess Predictive Retrosíntesis lo tenga en mente a la hora de realizar el análisis. Voy a poder también trabajar con los parámetros de la diversidad de las rutas, que tan diversas creo que quieran. El tiempo de procesamiento se tarda creo que como mínimo 10, 15 minutitos. Si quiero considerar entonces las diferentes bibliotecas de building blocks, cuáles son aquellas que quiero considerar.
Y lo mismo también me va a aplicar para las rutas predichas. Y de esta forma, entonces, ya irme a trabajar al laboratorio. Esto era, digamos que de una forma que al final no fue tan rápida, las diferentes opciones para realizar búsquedas. Recuerden, aquí en el material de apoyo se encuentra resumida estas diferentes, la diferente información que di la tarde de hoy. Creo que lo único que no se encuentra aquí es el uso del operador de proximidad. Voy, sin embargo, a actualizar eso. Recuerden que en la página de portada de este material de apoyo, ustedes siempre van a poder verificar que estén trabajando con la versión más actualizada del mismo. Entonces, bueno, nos quedan 4 minutitos. Por el momento no tenemos ninguna pregunta. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pueden utilizar entonces la función de Q&A o alzar la mano. Yo les abro el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, estuvo muy buena. Tenía una consulta. Dime. Ha mencionado que es una base de datos En esa base de datos muestran algunas propiedades físico-químicas de las moléculas, ¿verdad? Exacto. Pero quisiera saber si también se muestran actividades biológicas. Por ejemplo, si una molécula es, no sé, cancerígena, teratogénica o por el otro lado es antimicrobiana. Quería saber si tienen esos datos también. Sí, los tenemos. Entonces, voy a aprovechar esta búsqueda. Le voy a quitar simplemente la flechita de reacción para considerarlo como sustancia. Y voy a lanzarme de una vez a la búsqueda avanzada, porque la búsqueda avanzada es la que de nuevo me va a permitir entonces ya ser mucho más focalizado con mi búsqueda. Para el tipo de búsqueda que estás preguntando, entonces hay un campo específico que se llama efecto de la sustancia. De nuevo, yo puedo simplemente comenzar a escribir aquí en la parte superior cuál es el nombre del campo de interés. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, temperatura, me va a mostrar, además de temperatura como campo, todos los campos relacionados o que sean dependientes de temperatura. Y en el caso de toda esta información de blancos y bioactividad, tenemos aquí la lista completa de campos relacionados entonces con química medicinal, o los formularios también, específicamente aquí en la parte inferior, Reaxis Target and Bioactivity, ya con los formularios específicos relacionados entonces con nuestro tipo de búsqueda. Aquí, por ejemplo, en el de bioactividad, ya podríamos entonces, voy a iniciar con este, por ejemplo, aquí tenemos los campos de efecto de la sustancia en el target, y tenemos el que había comenzado al inicio, el que había seleccionado al inicio, que es el efecto de la sustancia. Entonces, el efecto de la sustancia en el target, aquí podemos considerar, no sé, que sea inhibidor o que sea activador, regulador, entre otros. En el tipo de efecto de la sustancia está más alineado con la pregunta que nos realizó Andrés. Nosotros podemos entonces comenzar a digitar aquí lo que sería nuestro efecto deseado o truco. Siempre que veamos aquí en el Query Builder este icono de escalera, nosotros vamos a poder navegar en el árbol. Entonces, en el caso de sustancias, yo voy a poder navegar en todo lo que sería químicos y fármacos. Ustedes pueden ver, tenemos entonces la clasificación en función del tipo de agente. Si vamos a considerar de forma general agentes antineoplásicos, podemos entonces considerar la familia completa, o ser más específicos. Aquí ustedes pueden ver la clasificación entonces de los diferentes ya tipos de compuestos. Tenemos algo bastante interesante aquí, todos los agentes antiparasitarios, pero este era el que les quería mostrar.
la clasificación de fármacos que se utilizan en el medio ambiente, en la industria y químicos considerados como domésticos. Aquí pueden ver también la clasificación, pero para no alargarme, voy a transferir entonces esta opción de agente antineoplásico asociado entonces con la búsqueda de las sustancias, y si le doy ahora aquí buscar en sustancias, voy a tener entonces el destaque. No me está aquí mostrando de forma fácil cuál sería. Ah, es que me está mostrando únicamente sustancias en PubChem. Entonces voy a ser un poco más permisiva. Voy a quitarle el R2. Vamos a ver si ahora tengo un mejor número de resultados. No, antes fue peor. Voy a trabajar solamente como forma de ejemplo el fenol, entonces solito. El fenol y voy a trabajar con el fenol como subestructura en los heteroátomos, aquí en el átomo de oxígeno, por ejemplo, que es una de las funcionalidades también de búsqueda por estructura. Ahora sí, más de 8000 sustancias, y si nosotros vamos aquí a los datos de bioactividad, aquellos considerados como HIT, voy a tener entonces ya la información. Aquí puedes ver datos de C50, dice 50, y la forma más práctica de analizar estos datos es, siempre que veamos esta opción de visualización de bioactividad, navegar en el mapa de calor, que me va entonces a realizar este plot de lo que serían las sustancias en el eje Y, los blancos en el eje X. Aquí nosotros vamos a poder navegar entonces por el clúster de información. Podemos ver que aquí tenemos un blanco molecular con bastantes datos. Vamos a ver si lo puedo seleccionar aquí rápido. Es bastante, tenemos aquí al final. Chun, chun, chun. No lo estoy viendo fácil. Aquí es esta quinasa. Por el tamaño del círculo, voy a poder tener también una noción de la cantidad de puntos de bioactividad que tenemos. Entonces, voy, por ejemplo, aquí a limitar únicamente a esta columna y puedo ya comenzar a organizar por actividad. Y de esta forma tengo las moléculas que son más activas a las que son entonces menos activas frente a este blanco molecular. ¿Y cuál es la diferencia en los códigos de colores? Aquí, en caso de dudas, en la parte superior siempre está la leyenda. Blanco no tenemos datos, gris datos cualitativos, la escala entonces en azul baja potencia, verde potencia media, amarillo, naranja, rojo, tenemos entonces una potencia bastante alta. Vamos a poder también utilizar los filtros y comenzar, si nosotros damos desde el Query Builder específicamente cuál es el parámetro, por ejemplo, que queremos acompañar, focarnos únicamente en IC50 o focarnos ya de entrada en un blanco o alguna de las otras opciones. Creo que alguien más había levantado la manito, no sé. Marco, ya te habilité el micrófono. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Qué gusto, muchas gracias por la exposición. Quería saber si, digamos, se puede acopiar o agrupar las reacciones por autor, ¿no? Digamos, Hultlicky, Nicolau, Woodward, en fin, ¿no? ¿Hay Sí, esa posibilidad? sí, hay la posibilidad, ahí lo que sería es buscar las reacciones por el nombre de la reacción. Se puede realizar entonces esa búsqueda como concepto, y aprovecho aquí para meter la cuña publicitaria. No tengo aquí Reaction Flash. No sé si ustedes ya conocen Reaction Flash, voy a buscarlo aquí, que es una aplicación disponible para Android, disponible para iOS,
completamente gratuita que funciona como una biblioteca de reacciones químicas nombradas de bolsillo. Y al hacer entonces la búsqueda dentro de la aplicación, siempre van a tener también la posibilidad de visualizar ejemplos dentro de Reaxys. Voy a copiar entonces aquí el link. Vamos entonces, voy a intentar realizar entonces esta búsqueda por este título de aquí, la reducción de Clemensen. Vamos entonces aquí. Tan, tan, tan. Aquí ustedes pueden ver, me está identificando que es un concepto. Si yo entonces le doy aquí en buscar y le doy en encontrar, en este caso, lo que me está entendiendo en la búsqueda por reacciones, y le doy en editar en el Query Builder, es, bueno, esta fue una búsqueda bastante específica porque me está considerando el tipo de transformación, los códigos aquí entonces dentro de Embase, me está dando el tipo de reactivo, que es una amalgama, también con mercurio o con cloruro de hidrógeno, y también simultáneamente el uso de zinc y específicamente que es el tipo de reacción de reducciones de Clemensen con un máximo de 2 etapas entonces de reacción para que sea considerada específicamente este tipo de reacción. Y si ejecuto entonces ya mi búsqueda, estas reacciones que se encuentran aquí están de acuerdo, ¿no?, con esa búsqueda realizada del tipo entonces de reacción nombrada de interés. Un favorcito, ¿se me escuchas? Sí, sí. Por decir, ¿podrías colocar el Taxol de Nicolau? Está Taxol, con X, listo. Taxol, de Nicolau. Ajá. Listo, taxol, lo transfiero para el... ¿Con C o con K? Con X, Taxol, con X. No, 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 Nicolau. ¿Con C o con Ah, K? no, no, Nicolau, así como se escribe, Nicolau, como se pronuncia. Ajá, Listo. Simplemente así. así es. Vamos a ver si me encuentra algo. No me está encontrando reacciones con esa búsqueda específica. Espérate, aquí le pregunto para ver si la estoy escribiendo bien. No estoy encontrando así de entrada nada. Nicolau. Déjame encontrar únicamente la síntesis del taxol. Sí. Que por reacciones, por las clases de reacciones, creo que no las tengo por nombre. No, es el tipo de Ya, reacción ya, específica. digamos en el caso de la estructura de Taxol, ¿cuántas síntesis de Taxol hay? Más o menos. Aquí me está mostrando 369 reacciones porque realicé una búsqueda de Fault, pero si quiero centrarme únicamente en la molécula de taxol, sin ningún Ajá, tipo de así es. tautómero, ni isómero, ni sal, ni mezcla, ni isótopo, ni carga, ni radical, y lo transfiero para el query, me está diciendo 405 reacciones con las diferentes condiciones. Ujú. Qué interesante, ¿eh? Muchas gracias, interesante. Sí. Otra, aquí digamos que para esta, algo que sería interesante tal vez es iniciar la búsqueda desde, con el número CAS. Ya. Sí, mira, taxol, el número CAS es este último. Voy a buscar, ajá, encontrar, me está diciendo que son 4 sustancias, taxol, el plaquitaxel y de nuevo taxol, pero si aquí en todos los casos, ajá, todas comparten el mismo número CAS. Y aquí ya podría, sí, mira, 360, y aquí tengo, sí, más o menos el que se había encontrado anteriormente.
Y aquí, por ejemplo, ya podría ir desde la página de sustancias directamente a las preparaciones relacionadas con una molécula en específico. Gracias, muchas gracias. De nada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o si podemos entonces ya dar por finalizada esta sesión de capacitación. Tengo aquí una en el Q&A. Buenas tardes. Sí puedo iniciar sesión desde la página de la biblioteca de la universidad y usar las funciones de búsqueda de Reaxys. Sin embargo, no hay una sesión iniciada en Reaxys vinculada a mi cuenta. Entonces, no sé si quizás sea así o es que hay un paso que me falta realizar. Te toca al inicio, voy a salirme. Cuando ustedes ingresen a Reaxys, si ustedes todavía no tienen una cuenta relacionada con Reaxys, pueden utilizar esta opción de registrarse o ir directamente aquí a la página de Singin. Normalmente el username es el email que hayan asociado y pues la contraseña que hayan dado. Si no reconoce su email, es que no tiene una cuenta. Si lo reconoce, pero no se acuerdan de la contraseña, aquí en la parte de abajo está la opción de olvidé mi contraseña para recuperar la misma. Listo. Entonces, profesor Aldo, no se le escucha casi. No, no se escucha nada. Bueno, el profesor Aldo está con problemas con su audio. Entonces, bueno, entonces, ya que no hay ninguna otra pregunta en el Q&A, ni nadie más lanzó la manito, voy a dar por finalizada la sesión de capacitación de hoy y me gustaría agradecerle la atención a todos. Mariano, hazme un favor, escríbeme un email, mándame un email a m.dailarodriguez@elsevier.com y marcamos una reunión por Zoom para ver eso, pero pues ya mañana o pasado mañana. Voy a ponerte aquí mi mail de nuevo. m.davilarodriguez@elsevier.com. Igual si alguno de ustedes tiene alguna duda fuera de la capacitación, no duden también en entrar en contacto vía email. Nos vemos entonces en la próxima sesión de capacitación, que si mal no estoy de aquí a 2 semanas, en la cual me voy a centrar en la búsqueda entonces de documentos, de información a partir de documentos. Feliz resto de martes para todos y recuerden, la grabación y el material de apoyo les va a llegar un email automático desde Zoom. Nos vemos entonces. Chau, chau.